pedirles que por favor encendamos nuestras cámaras para que podamos pueda yo verles que ustedes están en la clase, estar interactuando. Me gusta que mis estudiantes estén con sus cámaras encendidas, así que por favor vamos a encender nuestras cámaras y vamos a apagar nuestros micrófonos, por favor. También quiero pedirles pues que el momento en que ustedes deseen hacer alguna pregunta o deseen participar en algo que se les pida que participen, pues vamos a encender en ese momento el micrófono, pero el momento que ya terminen de compartir o preguntar lo que ustedes deseen, inmediatamente volvemos a apagar el micrófono para que de esta manera no tengamos interrupciones en la clase. Y por favor, las preguntas que dirijamos sean acorde al tema que estamos viendo. Con eso vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera, ¿ok? Si tienen alguna consulta médica o alguna pregunta con respecto a esto, no se preocupen, vamos a dar un correo electrónico a donde pueden dirigir estas preguntas o también vamos a dar un número de teléfono, entonces tengamos un poquito de paciencia con respecto a eso. Si es que por alguna circunstancia tecnológica no pueden abrir sus cámaras o no pueden habilitarlas, no se preocupen, esto se va más allá de sus manos, lo comprendo. No hay ningún problema con respecto a esto, ¿ok? Bueno, el tema que hoy vamos a hablar es acerca de la enfermedad y tratamiento natural. Pero antes de entrar en nuestra clase en sí, me gustaría hacer un pequeño recordatorio de lo que habíamos visto en las anteriores clases, con el propósito de que los conocimientos estén frescos, de que podamos recordar aquello que ya habíamos visto anteriormente, ¿ok? Entonces, voy a poner el PowerPoint. Vamos a hacer un recordatorio bastante rápido. Vamos a poner... Mientras siguen entrando el resto de estudiantes, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ya habíamos visto, ¿ok? Me gustaría que me confirmen si están viendo el PowerPoint. Ok. Sí se ve el PowerPoint. ¿Me podrían confirmar, por favor? Vamos un momento acá. Ok, listo. Se ve, me dicen. Ok, listo. Vamos entonces. Compartir. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ya habíamos visto, ¿no? Acerca de la naturopatía ancestral. Entonces vimos en este tema, vamos a hacer un resumen bien rápido para refrescar esos conocimientos y de esa manera puedan entender la clase que hoy vamos a tener. Entonces vimos acerca del concepto de lo que es la naturopatía. En esto me gustaría que por favor mi hermanita Ibis Castro Díaz, mi hermanita querida, por favor, ayúdeme leyendo la diapositiva que está presentándose, mi hermanita, por favor. ¿De cuál es el concepto de naturopatía? Por favor, mi hermanita Ibis, ayúdeme leyendo. Habilitemos el micrófono, por favor, mi hermanita, y me ayuda leyendo el concepto de naturopatía. Ahora sí. Buenos días. Muy buenos días, mi querida hermanita. Es el estudio del cuerpo y las enfermedades que afectan el ser humano y los modos de prevenirlas y las formas de tratamiento para curarlos con medicina no química, es decir, medicina natural. Ok, muchas gracias, mi querida hermanita. Ahora,
Muchas gracias. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, cuando vemos este concepto de lo que es la medicina natural o la naturopatía, ¿qué es lo que viene a su mente? Quiero ver si es que recuerdan, ¿qué nomás estudia la naturopatía? Por favor, si ustedes desean participar, hay la opción para que puedan levantar la mano en la parte de la barra de tareas. Entonces, levanten su mano, por favor, si ustedes desean participar. Al leer este concepto de naturopatía, quisiera que ustedes me lo expliquen en sus palabras. Mi hermanito Briceño, por favor, mi hermanito. Buenos días, profesora. Muy buenos días con todos los presentes de la sala. La naturopatía, importancia de la naturopatía es el fundamento de una buena salud, ¿no? A través del tratamiento a base de medios naturales, ¿no? El objetivo que Dios ha dado, ¿no?, al hombre mediante su mensaje para este tiempo del fin. También Dios desea que nosotros podamos ejercer nuestro conocimiento, compartir con los que no saben, ¿no? Desde los tiempos remotos, Dios demostró su deseo de proteger a sus siervos de las enfermedades por medio de los medios naturales para la humanidad. Perfecto, mi hermanito. Ahora usted las plantas mismo, naturales, ¿no? Mi hermanito Briceño. ¿Qué desea aún conmigo, mi hermanito? Vamos a irnos en este momento a la diapositiva, en donde quiero que recordemos un poquito lo que habíamos visto antes. Me parece muy bien lo que usted nos dijo. Prácticamente es en sus propias palabras el resumen de lo que hemos visto como concepto de naturopatía. Ahora, mi hermanito, vemos, ¿no?, con lo que nos leyó nuestra querida hermanita Ibis. Es el estudio, dice, del cuerpo. Cuando decimos que es el estudio del cuerpo, ¿qué materia utilizaremos para estudiar esto? La fisiología humana. Así es, perfecto, mi hermanito. Ahora, mi hermanito, vimos también cuando vimos el concepto de la naturopatía, pues que no solo es el estudio de las enfermedades y cómo curar estas enfermedades, ¿no es cierto?, con plantas y todo eso, sino también de prevenirlas. Entonces, cuando vimos esta parte de aquí, de la prevención, nosotros hablamos acerca también de lo que es la buena alimentación, un adecuado estilo de vida, y nos enfocamos también un poco más allá que esto, que también vimos hablando acerca de la agricultura, ¿verdad? Recuerdan ustedes que hablamos acerca de los agroquímicos, de cómo esto nosotros podemos ir a un supermercado y comprar una lechuga, comprar un tomate, una zanahoria, no sé, cualquier verdura, y podemos preparar una ensalada creyendo que estamos consumiendo algo que es, pues, que no nos va a ejercer ningún daño. Pero el problema es que lamentablemente ahora por los químicos que se encuentran presentes en estos alimentos, en realidad estamos consumiendo muchas veces venenos, mis hermanos. Vemos, por ejemplo, aquí quiero presentarles un ejemplo, que es algo más o menos lo que ya vimos la anterior vez, pero quizás aquí está un poquito más detallada, de los agroquímicos usados. Entonces vemos, por ejemplo, que se usa un 62%, de insecticidas en las plantas comestibles, verduras, todas estas plantas que nosotros consumimos. Se utiliza también un 14.4% de herbicidas, se usa un 3.04% de fungicidas y un 10.4% de fertilizantes. Entonces, imagínense, si vemos esto, es impresionante porque nos podríamos poner a pensar. Es como si usted, por ejemplo, va a realizar su comida y en su comida usted le añade un veneno. Por ejemplo, preparo un arroz, una menestrita y en la parte de encima le echo un chisguetazo de insecticida.
¿Qué pasaría con esto si comemos así, mi hermanita Ana Modelis? Bueno, si comemos de esa manera, nosotros enfermaríamos porque no está adecuado, ya Así que ese herbicida no haría daño a nuestro cuerpo. Debemos de comer lo más saludable posible. Así es, entonces en esta clase vimos que es importante también la agricultura orgánica, el manejo de la agricultura orgánica. Entonces aquí se nos viene, ¿no? El mensaje también de la salida al campo. ¿Por qué? Porque podemos cultivar nuestras propias verduras, frutas orgánicas, sabemos cómo las cultivamos. Y así cuidamos también y prevenimos que no vengan enfermedades a nuestro cuerpo. Imagínense lo que es consumir un alimento que está con insecticida. O sea, jamás a nosotros se nos pasaría por la mente preparar nuestro alimento y de repente ponerle encima un chisgatazo de insecticida, nunca. Pero estamos comiendo de esta manera las verduras, mis queridos hermanos, puestos no solo insecticidas, pesticidas, plaguicidas, bueno, un sinnúmero de químicos que dañan el cuerpo. Entonces, pues esto también parte de lo que vimos en nuestra clase, la primera clase que tuvimos, ¿no? De la importancia de la naturopatía, del estudio de la naturopatía. Vamos a seguir pasando de manera un poquito más rápida para seguir avanzando con la clase de hoy. Entonces, vemos, imagínense esta cantidad de químicos que estamos consumiendo en las verduras, ¿no? Ahora también tomamos el tema de lo que es los productos ligeramente procesados, entre ellos, por ejemplo, la pasta de tomate, ciertos fideos, tallarines, pastas, algunas enlatados, algunos envasados en vidrio, como las aceitunas, champiñones, cosas así, que muchas veces nosotros vimos que creemos que esto puede ser, no tiene nada de malo porque son productos como pasta de tomate, que puede ser un tomate molido, pero realmente muchas veces pueden tener químicos. Aquí en especial hablamos de un químico, no sé si alguno de ustedes recuerda qué químico fue del que hablamos en los productos ligeramente procesados. ¿De qué químico hablamos? No sé si alguno de ustedes lo recuerda. Si lo recuerda, levanten sus manos, por favor. Este era un saborizante que actúa en el cerebro como manejo para que nos dé ganas de seguir consumiendo este alimento. ¿Cómo se llamaba este saborizante? Muy bien. Aquí veo que nuestra hermanita Saida Castillo. Así es, perfecto. Es el glutamato monosódico. Recuerden, mis hermanitos, que si desean participar, levanten su mano en la barra de tareas. Pero perfecto, así es. Muchos me respondieron en el chat. Otras personas, como mi hermanita nos respondió aquí diciéndolo. Es así, es el glutamato monosódico, ¿no? Que vimos que en el cuerpo esto genera cáncer, genera leucemia, genera problemas neurológicos como Parkinson, un sinnúmero de problemas, ¿no? Recuerden que esto es un recordatorio de la clase que ya vimos. Entonces, miren, mis hermanos, cómo por medio de productos que aparentemente no tienen nada de malo porque son para consumo humano, aprobados por las leyes, hay organizaciones que se hacen cargo de aprobar estos productos para que sean para el consumo humano. Y miren, ellos los aprueban porque aparentemente no hacen daño, pero nos damos cuenta que sí generan efectos terribles dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces aprendimos que es importante también que sepamos elaborar nuestros propios productos ligeramente, aparentemente procesados, como la pasta de tomate, tallarines, y también aprender a leer las etiquetas, mis hermanos, para saber qué es lo que en realidad estoy consumiendo. Ahora yo les pongo otro ingrediente aquí que en ese momento no vimos, que son las grasas trans. Las grasas trans, como podemos ver aquí en la pantalla, pues son las enemigas del corazón. Son las grasas, este tipo de las grasas, son grasas que se forman al añadir hidrógeno a aceites vegetales a través de un proceso llamado de hidrogenación. Este proceso se usa en las industrias alimentarias para mejorar la vida de anaquel, es decir, alargar un poco el tiempo de vida del
de lo que vayamos a consumir, es decir, que no dure 1 año, 3 meses, sino alargar un poco más el tiempo de vida. Y también se lo utiliza para cambiar las características de los alimentos. Por ejemplo, se utiliza en aceites de oliva que tienen quizás un sabor demasiado fuerte, en aceites de coco como para cambiar ese saborcito al coco y bueno, otro sinnúmero de cosas. Aquí vemos en qué alimentos se encuentran. Se encuentran principalmente en margarinas, mantecas vegetales, galletas, panes, pasteles industrializados, comida rápida y platillos fritos como las donas, las papas a la francesa y bueno, un sinnúmero de cosas más. ¿Cuál es la recomendación para evitar? Pues procurar consumir los productos lo más natural posible, ¿no? Evitar los alimentos fritos en establecimientos de comida rápida y leer la lista de ingredientes e información nutrimental de todos los productos que consumimos. Esto es muy importante. Por favor, les solicito que apaguemos los micrófonos, mis queridos hermanitos. No nos olvidemos de esto. Ahora vamos a ver qué es lo que realiza las grasas trans en nuestro cuerpo. El efecto de lo que realiza la grasa trans es que las grasas trans producen efectos negativos en los 2 tipos principales de colesterol en la sangre. Muchas veces nosotros escuchamos acerca del colesterol bueno, el colesterol malo, pero ¿qué es esto? Vamos a ver qué es lo que en realidad es esto. Las grasas trans producen efectos negativos en los 2 tipos principales de colesterol en la sangre. Elevan el colesterol malo o lipoproteínas de baja densidad, LBD. Las LBD transportan el colesterol a través de nuestro cuerpo y cuando se encuentran elevadas se acumulan en las paredes de las arterias, haciéndolas más duras y estrechas. Disminuyen el colesterol bueno o lipoproteínas de alta densidad, LAD. Las LAD, recogen el exceso de colesterol y lo devuelven al hígado. Esto quiere decir que las grasas trans lo que hacen es que el colesterol malo aumente y que las arterias se vuelvan duras y estrechas. Y ya vamos a ver qué es lo que produce estas arterias duras y estrechas. En cambio, también genera otro efecto que hace que disminuya el colesterol bueno, por así llamarlo, que el colesterol bueno, ¿qué es lo que hace? Recoge el exceso de colesterol, de este colesterol malo, y lo devuelve al hígado. El hígado lo encapsula y luego lo envía a la vesícula biliar. La vesícula, pues como es un órgano de desecho, luego saca esto del cuerpo, ¿no? Pero cuando no hay una buena cantidad de colesterol bueno, lo que hace es que simplemente este colesterol se queda alojado en las arterias que luego nos va a ocasionar graves problemas. Aquí vemos, cuando el colesterol malo se encuentra elevado, al pasar el tiempo puede causar arteriosclerosis, que es una acumulación dañina de la grasa, y otras sustancias en las paredes de las arterias. Esto reduce el flujo de sangre a las arterias coronarias o al cerebro, pudiendo ocasionar enfermedad coronaria e infartos al miocardio o infartos cerebrales. Entonces, imagínense qué grave puede llegar a ser esto. ¿Solo por qué? Por un alimento ligeramente procesado que yo no leí la etiqueta o que no me fijé qué ingredientes tenía. O quizás leí grasas trans y dije, no, quizás no tiene nada de malo, pero miren cuán grave puede llegar a ser esto. Además, las grasas trans también pueden ocasionar un incremento de los triglicéridos, que son otro tipo de grasa en la sangre que puede contribuir a la formación de arteriosclerosis y por lo tanto son otro factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, se piensa que las grasas trans dañan a las células de los vasos sanguíneos, produciendo inflamación, lo que también juega un papel importante en el desarrollo de la arteriosclerosis y otras enfermedades crónicas. Además, también hay evidencia de que las grasas trans favorecen a la acumulación de grasa visceral, es decir, grasa visceral lo conectamos con, por ejemplo, un hígado graso,
porque la grasa visceral es la grasa en las vísceras del cuerpo, los órganos del cuerpo. Entonces, esto produce hígado graso. También vemos que produce la resistencia a la insulina, lo cual puede generar una diabetes, mis hermanos. Ambos factores claves en el desarrollo de las enfermedades crónicas. Entonces, vimos también adicionalmente en nuestra anterior clase, pues que hay algunos químicos que normalmente nosotros utilizamos, como shampoos, jabones, y pues estos químicos también nos generan problemas. Específicamente aquí también pues hablamos acerca de un químico que no sé si ustedes lo recuerdan cómo se llamaba, que hay en los shampoos, en los acondicionadores, cremas. ¿Cómo se llamaba este químico? Levanten sus manos si alguno de ustedes lo recuerda. Mencionamos específicamente un químico que tiene un efecto bastante grave. ¿Alguno de ustedes lo puede recordar? No, a ver, mi hermanita María Palma. Hermanita María Palma, levantó su mano mi hermanita. ¿Recuerda cuál era este químico del cual hablamos? Mi hermanita Edith de Guerra. Profe, si no sé si será este que era el flúor, que está en las pastas de dientes, que también está en el cloro, los desinfectantes. Realmente el flúor es uno de los tantos, ¿no? En la anterior clase habíamos hablado, pero gracias por su aporte, realmente es uno de los tantos químicos graves que podemos encontrar en algunas cosas. Perfecto. Mi hermanito, ¿quién fue el hermanito que habló? William Hidalgo, mucho gusto, cordial mi hermanito saludo. William, excelente mi hermanito, así es, tal cual, el propilenglicol. Hablamos acerca del propilenglicol y vimos también su efecto tan terrible que era, ¿no? Porque muchas veces este es un producto que es aceptado. ¿Por qué? Porque es un producto que en pequeñas cantidades no nos genera problemas. Es decir, yo coloco quizás una crema, cosas así, y ellos en su investigación dicen, bueno, este producto en pequeñas cantidades no va a generar problemas porque usted lo añade a su piel y quizás genera un enrojecimiento, un pequeño sarpullido, algo así que no produce daños graves a la salud, pero lo que no explican es que este producto químico no puede procesar el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al no ser procesado, se acumula en nuestra piel, en nuestro cuerpo, y lo que genera es que con el paso del tiempo esto produce problemas en la circulación. ¿En qué sentido? En el sentido de que esto hace que no lleve la sangre el suficiente oxígeno a los órganos vitales, mis hermanos. Entonces, en poco tiempo, de repente, usted va a tener una insuficiencia renal y usted dice, ¿pero por qué? ¡Qué raro! Como bien, me alimento bien, tomo suficiente agua, ¿por qué tengo esta enfermedad? Y precisamente es quizás por la crema humectante que usted aplica todas las mañanas y todas las noches en su cuerpo. Y usted no sabía, o quizás el shampoo con el que se baña, o el jabón con el que usted está lavando su piel, y usted no sabía que esta sustancia acumulada dentro de su cuerpo está generando que no llegue el suficiente oxígeno a sus órganos vitales y se genere este tipo de enfermedades, ¿no? Vamos a continuar, mis hermanos. Ahora vamos a ver, vamos a compartir nuevamente nuestro PowerPoint, donde vamos a seguir. Entonces vimos, como dijo muy bien nuestro querido hermano, pues acerca del propilenglicol, ¿no? Que está presente en por lo general en los químicos. Bueno, también hablamos acerca del cloro. Hablamos acerca del cloro y vimos, pues, que el cloro también produce problemas de cáncer en nuestro cuerpo. Muchas veces utilizamos el cloro porque es un excelente desinfectante, ¿no? Lo utilizamos, sobre todo muchas personas utilizaron en momentos de pandemia de una manera bastante grande, sin darnos cuenta que quizás
Aparentemente estábamos nosotros desinfectando, limpiando, pero a la vez nos estábamos intoxicando, mis hermanos, porque lamentablemente el cloro produce problemas también de cáncer, mis hermanos. Entonces vemos, ¿no? Y hay formas, hermanos, de poder reemplazar todo este tipo de productos con reemplazos naturales que no van a generar problemas en nuestro cuerpo, tanto en los shampoos, cremas, podemos hacer desodorantes, bueno, un sinnúmero de cosas, hay formas de hacerlo. Esto también es parte de la naturopatía, poder aprender a hacer estos productos para poder cuidar nuestra salud y prevenir este tipo de problemas, ¿no? Vimos también en nuestra clase, pues, la importancia de la naturopatía en dos aspectos principales, el espiritual y el científico. Recuerden que esto solamente es un pequeño recuento de lo que habíamos visto, así que vamos a ir pasando un poco rápido para llegar a nuestra clase del día de hoy. Vimos adicionalmente que hay algunos consejos de salud que en la Biblia nos enseña nuestro amado Dios con el propósito de guardarnos con vida, con salud. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Todo para gloria de Dios es un limitante para aquellos que desean realmente agradar al Señor. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi cuerpo es el templo que el Señor me ha dado, el templo del Espíritu Santo, ¿cómo yo puedo, mis hermanos, poner cualquier cosa en este cuerpo que necesita glorificar a Dios con salud, con testimonio, mis hermanos? Entonces, miren, este es un limitante, ¿no? Entonces, cuando yo veo algo que algo que quizás me agradaría comer, algo bueno, aparentemente que me encanta el sabor, pero no lo consumo, ¿por qué? Porque sé que esto no glorifica a Dios, porque me va a enfermar, ¿no? Vimos también la forma de glorificar, que es por medio de la parte espiritual y también por nuestros cuerpos como testimonios vivos, ¿no? Porque qué hermoso ver una persona de edad avanzada que no tiene enfermedades crónicas, que está sano, que está lúcido mentalmente, porque Dios no quiere que nuestra muerte se dé por enfermedad, sino por vejez, mis hermanos. Y cuando manejamos un adecuado estilo de vida, de prevención, de cuidado, pues así tendremos una vida larga que terminará por la vejez y no por la enfermedad. Bueno, vimos también que nuestro amado Señor quiere que gocemos de buena salud, así como prosperan nuestras almas, ¿no? Y vimos también adicionalmente que es importante tener una preparación para poder ejercer como un médico misionero. Es importante tener una preparación. Me gustaría, por favor, que me ayude leyendo mi hermanita Yolanda Valdés. Hermanita, por favor, ayúdeme leyendo la diapositiva que está en este momento de cómo desea Dios que nos preparemos. El médico, hermanas, que yo casi no veo esa letrita, que desee ser colaborador, acepto con Cristo, se esforzará por hacerse eficiente en el lado no, hermana, disculpe, pongo otra persona. No se preocupe, mi hermanita, vamos con alguien más. A ver, mi hermanita. Mi hermanito Daniel Santos Troya, por favor, mi hermanito. Ayúdenos leyendo la diapositiva que está aquí. Mi hermanito Daniel. El médico que desee ser colaborador acepta con Cristo, se esforzará por hacer eficiente en todo ramo de su vocación. Estudiará con diligencia a fin de capacitarse para las responsabilidades de su profesión y
acopiando nuevos conocimientos, mayor sagacidad y maestría. Procurará alcanzar un ideal superior. Todo médico debe darse cuenta de que si su obra es ineficaz, no solo perjudica a los enfermos, sino también a sus colegas en la profesión. El médico que se da por satisfecho con un grado mediano de habilidad y conocimiento, no solo empequeñece la profesión médica, sino que deshonra a Cristo, el soberano médico. Muy bien, mi querido hermanito. Ahora usted, mi hermanito, le pregunto, ¿cree usted que es necesario una preparación para poder ejercer lo que es la medicina natural, el ser un médico misionero? ¿Se necesita una preparación para esto después de esta cita que acabamos de leer? Todos debemos prepararnos si realmente queremos ser médicos misioneros y contribuir con la causa de Dios en sanar, en ayudar a la persona doliente. Debemos prepararnos, capacitarnos en estos momentos de la historia. Amén, mi hermanito. Muy bien, así es. Tal como dijo nuestro querido hermano, entonces vimos, ¿no?, que es tan importante ahora prepararnos. Y no solamente, miren todo lo que dice aquí, en todo ramo de su vocación, en todas las ramas que sean necesario para poder estar cada vez más listos, para poder ayudar a más personas, debemos de prepararnos. Yo no puedo decir, bueno, yo ya hice un curso de hidroterapia, yo ya conozco esto y ya con eso ya estoy listo. O no puedo decir, bueno, yo tengo quizás mi tienda donde vendo mis productos que ya vienen listos. Si tiene gripe, tómese este producto natural. Si tiene dolor de estómago, tómese este producto natural. No, mis hermanos, debemos aprender a curar nosotros, realizando nuestras propias medicinas. ¿Por qué? Porque muchas veces, tristemente, estos productos naturales, aparentemente que son buenos, que no tienen nada de malo, también tienen productos químicos que pueden llegar a dañar nuestra salud. Cuando les ponen muchas veces ciertos preservantes para que estos productos puedan mantenerse bien, pues pueden generar también problemas en nuestra salud. Entonces, no basta con que nosotros podamos dar tal medicamento que es natural o cosas así. No, mis hermanos, debemos prepararnos en toda rama de la obra, en todo lo que necesitamos conocer acerca de lo que es la medicina natural, la medicina preventiva, el modo de vida, el adecuado estilo de vida, todo lo que conlleva esto, el cuerpo, cómo funciona, los órganos, tejidos, todo esto, mis hermanos. Entonces vimos también cómo es importante, ¿no?, poder educar a la persona, a las personas a las que atendemos, haciéndoles entender que no se necesita las drogas para poder obtener curación, sino la medicina natural. Esto también vimos. Y pues, cuando nos referimos a drogas, mi hermanito, veamos aquí, mi hermanita Elisa Cornivel, cuando nos referimos a drogas, ¿a qué tipo de drogas estamos hablando aquí? Mi hermanita Elisa, ¿a qué tipo de drogas nos referimos? A las drogas artificiales que se consiguen en los fármacos. Ahí es donde están esas drogas. Así es. Muchas veces, si quizás nosotros quisiéramos, muy bien, mi hermanita, le agradezco muchísimo. Si quisiéramos mal entender esto, podríamos decir, no, eso se refiere a las drogas como la marihuana, la cocaína, se refiere al cigarrillo, ese tipo de drogas. No, mis hermanos. Es muy clara la hermana de Joy cuando nos está hablando aquí de las drogas que son los medicamentos químicos, a ese tipo de drogas, como dijo nuestra hermanita, a los fármacos, a lo que se vende en las farmacias, mis hermanos. Tristemente, entonces la hermana de Joy nos dice que debemos enseñar a la gente a curarse, no con estas drogas, sino por medio de lo que es la naturaleza, ¿no? Por la medicina natural.
Entonces, continuamos con esto. También vimos acerca de la importancia del conocimiento de la naturopatía en el aspecto científico y analizamos, ¿no?, los problemas que puede ocasionar la medicina química. Vimos también cómo la hermana de Huay nos habla de la curación a base de drogas, que es lo que genera que aparentemente se da una curación y después viene realmente que esto se vuelve más bien una semilla que lo que hace es enviar la enfermedad a otra parte del cuerpo y quizás se vuelve esto mucho más grave, ¿no? Vimos todo esto y pues también vimos que las personas pueden llegar, por ejemplo, contribuye a que se contraiga vicios como el alcoholismo, el opio, la morfina. Vimos ejemplos de cómo esto se está ya dando. Miren, un escrito hace tantos años, pero hoy vemos ejemplos de esto. Hay personas, hay organizaciones ahora en los Estados Unidos que están reclamando porque se deje de utilizar los opioides. Los opioides son calmantes que se utilizan para dolores muy fuertes que los médicos les mandan después de operaciones de huesos, este tipo de cosas. Pero realmente tienen un efecto tan terrible, mis hermanos, porque convierte a las personas en drogadictos. ¿Por qué? Porque la persona deja de consumir ya ya termina su receta del opioide para calmar el dolor y lo que se convierte luego de esto es un adicto, porque ya no puede dejar de tomarlo. Entonces ellos empiezan a inventar recetas, a inventar dolores para seguir consumiendo el opioide que ahora se convirtió en la droga que produjo adicción a su cuerpo, ¿no? Entonces vimos todo esto, la interacción y efectos secundarios de los medicamentos, algunos graves y peligrosos. Efectos secundarios también que pueden ir desde ciertas urticarias, cosas no tan fuertes, y otros como la anafilaxia, que puede ser una reacción alérgica bastante terrible, ¿no? Entonces, por medio de esto que vimos, de cómo los medicamentos químicos pueden ocasionar cosas tan graves, vimos que es importante el manejo de la naturopatía práctica en el diario vivir, en donde vimos que personas ancianas de 100 años, inclusive muchas experiencias que ustedes nos comentaron, de personas que ya tienen años bastantes altos, 95, 98, 80 años, 100 años, muchos, y están lúcidos, mis hermanos, caminan, no tienen enfermedades crónicas. Imagínense qué hermoso. Esto deberíamos estarlo viviendo todo el pueblo adventista, mis hermanos, porque tenemos el mensaje de salud. Entonces es algo que deberíamos estarlo viviendo, pero tristemente a veces no es así, ¿no? Entonces vimos también la salud cada día como por medio de la oración, de los buenos hábitos, rechazando los malos hábitos, podemos llegar a obtener salud, ¿no? Algunos de los ejemplos de lo que son los malos hábitos y la importancia de poder evitarlos. ¿Cómo podemos empezar el cambio de malos hábitos? Pues podemos comenzar el día con la presencia de Dios, pidiéndole y orándole, suplicándole al Señor que saque todos estos malos hábitos de nuestro cuerpo, entendiendo que el 84% de los factores determinantes de la salud dependen de usted. El 16% dependen de la herencia biológica si usted no hace la corrección de malos hábitos. El 10% de la forma de medicina o los servicios médicos que usted utilice, y el 21% del ambiente y el 53% del estilo de vida. Entonces, con esto concluimos que prácticamente depende mucho de nosotros para tener una adecuada salud, ¿no? Vamos a ir ahora a la siguiente clase que vimos, que se trataba de los 8 remedios naturales. No vamos a entrar mucho en detalle en esto, pues solo vamos a recordar cuáles eran estos 8 remedios naturales. Vimos que era el agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el aire puro, la nutrición, la temperancia y la esperanza en Dios, ¿no? Todos estos 8 remedios naturales, recuerden que son la base para poder recuperar la salud. Y son la base de cualquier tratamiento, mis hermanos. Esto quiere decir que en cualquier tratamiento que nosotros vamos a realizar, tienen que estar presentes los 8 remedios naturales.
Vimos la importancia de cómo poder aplicarlos y que debemos, por consejo de Dios, saber cómo aplicarlos de una manera adecuada. Hablamos acerca del agua. Vimos también que casi entre el 60 y el 70% de nuestro cuerpo es agua. Esto quiere decir que es importante tomar suficiente agua al día, como mínimo 8 vasos de agua al día, ¿no? Vimos la importancia de consumir agua, ya que ayuda a llevar nutrientes y oxígeno a las células, humedece el oxígeno que respiramos, ayuda a convertir los alimentos en energía, protege los órganos vitales, ayuda al cuerpo a absorber nutrientes, conforma el 75% de los músculos, compone el 75% de nuestro cerebro, regula la temperatura del cuerpo, conforma el 83% de la sangre, remueve los desechos, conforma el 22% de los huesos y amortigua las articulaciones. Vimos también algunos beneficios del agua y cómo ejerce un poder curativo y de protección el agua en nuestro cuerpo, ¿no? Vimos también que el agua pura no se debe de combinar con los alimentos, ya que dañamos el proceso digestivo. Y mucho peor cuando esta agua es agua helada, más terrible aún. Vimos también el agua en nuestra higiene, cómo es tan importante para conservar también nuestra salud, porque por medio de la higiene se obtiene también salud. Y vimos cuán importante a veces el agua, que lo damos algo por hecho, ya como que de ley tiene que haber agua, pero no valoramos este gran milagro del agua que el Señor nos dio, por el cual podemos limpiarnos, lavarnos, tanto interiormente como exteriormente, mis hermanos. Y pues vimos también nuestra clase de fisiología humana, en donde vimos pues vamos a ver aquí. Vimos nuestra clase de fisiología humana, en donde hablamos un poquito de lo que es la fisiología humana, entendida como la disciplina que explica el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Todo lo que son tejidos, células, órganos, todo esto vimos detalladamente que estudia la fisiología humana. ¿Cuál es la importancia del estudio de la fisiología humana? En la medicina, pues la medicina es el arte de prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad. La enfermedad es una interrupción, cese o desorden de las funciones corporales de los sistemas o los órganos. De lo expuesto se comprende la vital importancia de la fisiología. Es la base de la comprensión de la patología, el objeto de la medicina, y se constituye así en el fundamento de la terapéutica, es decir, de la parte de la actividad médica capaz de curar. Hablamos también de lo que es la fisiología humana con respecto a que tiene diversas ramas, como la fisiología celular, que estudia las células, la fisiología tisular, que estudia los tejidos, la fisiología orgánica, que estudia los órganos, la fisiología sistémica, que estudia los sistemas, como por ejemplo el sistema nervioso, muscular, endocrino, el sistema cardiovascular, respiratorio, renal, reproductivo y digestivo. Y vimos también la fisiología patológica, que estudia pues lo que son las enfermedades, ¿no? Los síntomas, cómo se presenta la enfermedad, cuál es su forma que ejerce dentro del cuerpo, cómo se desenvuelve, qué es lo que hace, qué puede afectar dentro del cuerpo. Y también vimos las razones fundamentales para el estudio de la fisiología. Aquí me gustaría que, por favor, mi hermanito, vamos a ver, mi hermanita Elisa, por favor, mi hermanita Elisa. Elisa Cornivel, ayúdeme leyendo, por favor, la diapositiva que está ahí, mi hermanita. Enseñanza temprana de
Enseñanzas tempranas de la fisiología. El creador del hombre ha puesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función fue creada en forma magnífica y sabia, y Dios mismo se ha comprometido a mantener esta maquinaria humana en acción saludable si el agente humano obedece sus leyes y coopera con Dios. Toda ley que gobierna la maquinaria humana debe considerarse tan ciertamente divina en su origen, carácter e importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatendida, cualquier abuso infligido al maravilloso mecanismo de la creación de Dios, hecho al desatender las leyes que él especificó acerca de la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Ahí no veo esta partecita aquí, en el mundo natural, pero la habitación humana es la más maravillosa. Sí, dice, podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más maravillosa. Entonces, miren mis hermanos, ¿no? Cómo el Señor nos manda. Dice, muchas veces separamos y decimos, bueno, no, yo estoy cumpliendo todas las cosas de Dios y todo, pero no importa cómo como yo quiero, pero lo demás estoy haciendo bien. Pero miren lo que dice aquí, que dice que toda ley que gobierna la maquinaria humana debe considerarse tan ciertamente divina en su origen, carácter e importancia como la palabra de Dios, mis hermanos. Es decir, que el cuidado de mi cuerpo es parte también del cristianismo, mis hermanos. El poder consumir alimentos adecuados, el cuidar con la cantidad de agua que tomo, qué es lo que estoy comiendo, cómo estoy durmiendo. Todo lo que genera salud a mi cuerpo es también parte del cristianismo, mis hermanos, ¿no? Vemos también aquí que hablamos un poco de lo que son las semillas de muerte, que nuestra hermana de Joy las habla así, pero como vemos en la imagen, estas semillas de muerte son los medicamentos químicos, mis hermanos. ¿Y por qué se llaman semillas de muerte? ¿Por qué? Porque cuando usted, por ejemplo, planta una semillita de naranja, luego usted va a obtener un árbol de naranja y luego usted va a obtener una naranja, no un sinnúmero de naranjas, ¿no? Que van a salir en este arbolito. Pero cuando nuestra hermana dice semillas de muerte, ¿qué quiere decir? Usted toma la pastilla, esta pastilla va a sembrar dentro de usted un fruto que va a producir la muerte, mis hermanos. Es por eso que tristemente muchas veces hay personas que tienen enfermedades no tan graves, hermanos. Y al tomar la medicación, esta medicación genera un efecto secundario dentro del cuerpo, que muchos fabricantes de estos químicos pues lo dicen. En el efecto secundario, si usted se toma el tiempo de poder leer en la caja, viene un instructivo, podríamos decirlo, de todo lo que tiene este medicamento y lo que puede generar como un efecto secundario. Muchas veces ellos dicen, a veces una gota para el ojo, que quizás usted tuvo una pequeña infección en el ojo o tiene el ojo muy seco, cosas así. Gotas para los ojos pueden ocasionar problemas cardíacos, mis hermanos. Cosas tan simples. Un remedio para un problema respiratorio que quizás se puede solucionar de una manera tan simple, puede ocasionar infartos. Bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces vimos esto también. Por eso es que el Señor, en su infinita misericordia, nos dice, hace años el Señor, nos dice nuestra hermana de Huay, me reveló que debían establecerse instituciones para tratar a los enfermos sin drogas. El hombre es propiedad de Dios. Y la ruina que se ha hecho de la habitación humana, el sufrimiento causado por las semillas de muerte, que recuerden son los medicamentos químicos, sembradas en el organismo humano, son una ofensa para Dios. Es decir, que el Señor quiere que aprenda su pueblo a curarse a sí mismo y a curar a los demás
y dar a conocer este mensaje de salud sin medicamentos químicos, mis hermanos. El Señor, mire, el Señor quiere que hagamos instituciones para tratar enfermos, sanatorios en donde tratemos a estos enfermos sin drogas, que enseñemos a los demás cómo pueden hacerlo, para que no sea solo en un solo sitio, en un solo lugar, en un solo país, no, en distintos lugares podamos establecer estos sanatorios y estos lugares para preparar personas que puedan curar sin necesidad de drogas, mis hermanos. Entonces, ahora sí vamos con nuestro tema de hoy, que vamos a revisar. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la enfermedad y el tratamiento natural. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque según el recuento de lo que ya hemos estudiado antes, pues podemos ver que la utilización en la curación de enfermedades de medicamentos químicos generan muerte, mis hermanos. Generan otras enfermedades aún más graves. Por eso debemos aprender a tratar la enfermedad sin la utilización de medicamentos químicos. El Señor en su infinita bondad nos ha dado la forma de poder curarnos de manera natural. Específicamente, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Quería decirle algo, hermana. Sí, mi hermanita. Con respecto a los medicamentos que usted está hablando, te digo, yo sufría de la tiroides. Duré 20 años tomando Euthyrox. Y hermana, estando yo aquí en el Perú, no compré más la medicina, sino que cuando yo entré al grupo de médicos misioneros y comencé a estudiar aquí la medicina natural, me encontré, hermanita, que aquí venden una planta que se llama matico. Y esa planta, hermana, me sanó de la tiroides. Yo tengo ya 3 años que no tomo Euthyrox y aquí estoy. Gracias a los médicos misioneros, gracias a ¿Cómo es que se llama? La receta de ustedes. Amén, mi hermanita, amén. Qué bendición. Realmente, mis hermanos, testimonios como estos que nos da mi hermanita Daisy, que es un hermoso testimonio, vemos bastante, ¿no? Porque cuando empezamos, hermanos, a reemplazar la medicina química con la medicina natural, a veces muchas veces iniciamos quizás como escépticos, ¿será que funciona? ¿Será que no funciona? Pero cuando lo ponemos en práctica, mis hermanos, y vemos los resultados, podemos ver que la hermosa obra del Señor de cómo puede generar estos milagros. Porque a veces, hermanos, nosotros decimos, es que si no consumo el medicamento químico, ¿qué voy a hacer? Por favor, mi hermanita Juana, cerremos el micrófono, mi hermanita querida. No vas a encontrar nada. Deja. Voy a... Mi hermanita Juana, está con su micrófono abierto, mi hermanita. Por favor, cerremos. No grites. Bueno, vamos a continuar. Entonces, listo, mi hermanita, gracias. Entonces, como vemos, ¿no? El mensaje que nos dio nuestra hermanita Daisy, estos testimonios son hermosos y bueno, encontramos varios de estos testimonios. Entonces, como les decía, pues hoy vamos a ver lo que es, vamos a compartir la diapositiva nuevamente, porque vamos a estar viendo lo que es el tratamiento natural. El día de hoy vamos a estar hablando específicamente acerca del asma. Hermana, doctora, me gustaría saber cómo se llama esa planta que dijo la hermana. Matico, hermanita. ¿Cómo? Matico. Matico. Ok. Sí, acá en Estados Unidos nunca he escuchado esa planta. Podemos, de pronto, muchas veces, una recomendación que les doy, muchas veces los nombres varían según el país. Entonces tenemos que intentar buscar en el internet, podemos buscar
cuál es el nombre en este país específicamente, porque muchas veces los nombres van variando. Un nombre puede ser en un país, pero en otro país lo encontramos con otro nombre. Entonces, la recomendación que les doy es poder buscarlo con el nombre en su país, ¿no? Entonces, de pronto a veces decimos, no hay esta planta, pero resulta que sí hay, pero tiene otro nombre. Entonces, podemos buscarlo con el nombre de nuestro país, ¿no? Hermana Liz, buenas tardes. Quisiera preguntarle a la hermana Daisy, ¿cómo lo tomó el matico? ¿En infusión o se bañaba? Quisiera saber la receta, hermana. Muchas gracias. Desde Cusco, Perú. Listo, mi hermanita Juana. Sí, el matico se lo toma en infusión, mi hermanita. Este es un tratamiento que nosotros les podemos enviar. Para aquellos que necesiten, no hay ningún problema. Podemos enviarlo para que ustedes puedan realizarlo sin ningún problema, mis hermanitos, ¿ok? Vamos a continuar ahora con nuestra clase porque el tiempo ya lo amerita, si no nos Hermana, antes de comenzar, quería intervenir. Claro, mi hermanito. Mi hermanito William. Sería importante mostrarnos a través de una imagen esa planta del matico. Sí, mi hermanito Daniel, tendremos una clase en la cual pues estaremos hablando de lo que son las plantas ancestrales y medicinales y ahí estaremos indicándoles las diferentes plantas, mis hermanitos, no se preocupen. Vamos a llegar a eso, ¿ok? Ahora por el momento vamos a avanzar con nuestra clase. Le iba a preguntar yo, hermana, de Aguachica, le iba a preguntar que nos mandara las plantas para mirarlas, sí, porque como usted dice, en cada parte son distintos los nombres. No se preocupen, les vamos a enviar. Gracias. No vamos a llegar a eso. Ok, vamos a continuar. Ahora sí, mi hermanito Juan, quisiera pedirle, por favor, si me podría ayudar pasando el video que teníamos listo. Hermanito Juan Carlos, por favor, ayúdeme pasando el video, mi hermanito. No sé si está presente el hermanito Juan Carlos. Ok, listo. Gracias, mi hermano. Vamos a observar, por favor, el video. El asma es una enfermedad pulmonar crónica que puede causar problemas respiratorios a lo largo de la vida de una persona. Cuando se tiene asma, siempre hay un poco de hinchazón o inflamación dentro de las vías respiratorias con o sin síntomas. Sus pulmones reaccionan a cosas que pueden no molestar a otras personas. Estos se conocen como desencadenantes. El asma puede causar cambios dentro de las vías respiratorias, los cuales estrechan la abertura y dificultan la respiración. Las vías respiratorias sanas están despejadas sin hinchazón interior y las bandas musculares alrededor de las vías respiratorias no están tensas. No hay mucosidad adicional. El aire se mueve libremente a través de las vías respiratorias abiertas. Cuando tiene asma, pueden ocurrir 3 cambios principales en sus pulmones. Si su asma no se trata o no se controla adecuadamente, los cambios en la estructura de las vías respiratorias pueden ser permanentes. Uno es hinchazón o inflamación. Esto se da cuando las vías respiratorias se hinchan e irritan. Cuando las vías respiratorias se inflaman, se estrechan y es difícil que el aire fluya a través de ellas. Otro cambio que puede ocurrir con el asma es la sobreproducción de mucosidad que obstruye las vías respiratorias y hace que la abertura sea aún más pequeña. El tercer cambio que puede ocurrir con el asma es el endurecimiento de los músculos que rodean las vías respiratorias, lo que se denomina broncoconstricción. Esto reduce la apertura aún más. Cuando una persona con asma entra en contacto con un desencadenante del asma como el polvo, el humo del tabaco o incluso cuando se ríe, pueden ocurrir cambios en las vías respiratorias, uno de ellos o los 3. Esto se conoce como un ataque o episodio de asma. Todos estos cambios contribuyen al estrechamiento de las vías respiratorias, lo que dificulta la respiración. Obtenga más información en lung.org/asma. Muchas gracias, mi hermanito Juan. Entonces vimos en ese video, no sé si prestaron atención, miren mis hermanos,
Ese es el proceso del asma, ¿no? Ahora vamos a verlo detalladamente. Vamos a compartir nuevamente nuestra diapositiva. En donde vamos a ver, por favor, mis queridos hermanos, apaguemos nuestros micrófonos para que podamos prestar atención, ¿ok? Entonces, miren, como vimos en el video, ¿no? El asma es un término griego que significa respiración del jadeo o entrecortada. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes pueden, voy a señalar. Podemos ver aquí. Miren, mis hermanos, en la una imagen ustedes pueden ver que hay los dos bronquiolos, ¿no es cierto? El uno vemos bronquiolo normal y el otro vemos un bronquiolo inflamado. Este es el bronquiolo del asma, mis hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Se inflama, se llena de pus y aparte hay como una constricción, un apretamiento de parte de los músculos para el bronquiolo. Entonces imagínense esto, aparte de que está inflamado, se llena de moco y lo que genera es que no pueda pasar el aire. Es por eso que la persona que tiene asma pues empieza a sentir como que se ahoga. Por eso se llama, el significado de asma en el término griego es respiración del jadeo o entrecortada. Porque la persona empieza como a jadear. Es una respiración entrecortada, no es una respiración normal, mis hermanos. Es una enfermedad que por lo general se la diagnostica como crónica respiratoria. Se caracteriza por la dificultad para respirar debido al estrechamiento de los bronquios y los bronquiolos. Se presenta con frecuencia en personas que son alérgicas. Vamos a continuar, ¿ok? ¿Cuáles son las causas del asma? Y antes de entrar en este tema, me gustaría saber si es que de pronto ¿alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con el asma? Ya no sé, tal vez no sea en ustedes, sino algún familiar, algún amigo, alguien que ustedes conozcan que haya padecido asma. Mi hermanito William Vianney, por favor, mi hermanito. Hola, Liz. Bendiciones. Días, Es que fue con mi hermano estuvo en una oportunidad, tuvo un ahogo con eso y cayó prácticamente al suelo, casi se murió. Nos tocó llevarlo al hospital precisamente con él. Y siempre vive con inhaladores todo el tiempo, ya casi más de 15 años vive con eso. Imagínense, mi hermanito. Ahora ustedes pueden comprender qué es lo que a él le ocurre interiormente. Porque si ustedes vieron en el video, ustedes pueden darse cuenta. A veces nosotros decimos, no, es que se está ahogando, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque este bronquiolo está siendo apretado por los músculos. Y aparte de esto, la entrada del aire está tan hinchada y tan llena de moco que imagínense, no puede pasar el aire. Entonces, realmente la persona se está ahogando a tal punto, como nos cuenta nuestro hermanito William, su experiencia con su hermano, que hasta se cayó, se colapsó, o sea, se desmayó. ¿Por qué? Porque no llegaba suficiente aire, ¿no? ¿Alguien más tal vez desea contar otra experiencia? Muchas gracias, mi hermanito William. ¿Alguien más tal vez ha tenido alguna experiencia? Pues mi cuñada, ella es asmática y ella sí usa como esas bombas, esas cosas como para inhaladores, creo que se llama. Ajá. Pues ella todavía y ella utiliza eso porque ella sí se aprieta demasiado y así se ahoga. Imagínense. Ok, son experiencias fuertes, ¿no? Vemos que llegan a ese punto. Mi hermanito Briseño, tal vez usted tiene alguna otra experiencia, mi hermanito, con respecto a esto. Yo tuve una experiencia con mi madre, ¿no? Que estuvo en la costa, y la humedad se ha inhalado, entonces no podía caminar. Se le faltaba aire y se ahogaba mayormente. No se le escucha, que se acerque más al teléfono. Me dicen que no se lo escucha bien, hermanito Briseño. Por favor, si se puede acercar un poquito más.
Ok, me parece que nos está contando la experiencia de su mamá, que también tiene estos problemas, ¿no? Que igual se ahoga, me parece que lo escuché a mi hermanito Briseño. Vamos a continuar, parece que no estoy muy bien el sonido de mi hermano, ¿no? Algo está por ahí que no se le escucha muy bien, mi querido hermanito. Mi hermano José Pedraza. Sí, hermana. No, que yo tengo que contar el otro porque no tiene sonido el otro. Mi esposa ha sufrido de varios ataques de asma. Ella, nomás que yo la he controlado con algunos aceites esenciales, pero muy fuerte los ataques que ha tenido ella. Entonces, con el aceite que es el eucalipto, y otro que se llama el brit, y la menta, y ungar con esos 4, incluso ya no podía ni inhalar el inhalador, no lo podía hacer, pero si no ha sido por estos aceites, que le ayudó muchísimo, muchísimo a salir de este tranza, de estos ataques que le daban muy seguido. Y ella no usa inhaladores, usa más los aceites esenciales. Así es, realmente hay manejo natural. Ahora vamos a ver cómo se utiliza el tratamiento. Precisamente sí, utilizamos nosotros también varios de los aceites esenciales. Y bueno, sí, el aceite esencial que está mencionando mi hermano, que es el Brit, es prácticamente, podríamos decir que es como un inhalador para las personas asmáticas, mis hermanos, porque esto abre las vías respiratorias. Pero es importante no solamente tener un tratamiento para el manejo de la enfermedad, para que no venga el colapso y que la persona siga viviendo con la enfermedad. Recuerden que cuando hablamos de tratamientos naturales necesitamos llegar a la cura de la enfermedad. Esto quiere decir que la persona puede tener su vida normal sin tener que depender de absolutamente nada, mis hermanos. Entonces, eso es lo que hoy vamos a ver, ¿no? Ok, vamos a continuar con nuestra diapositiva. Más adelante van a poder participar otros estudiantes. Les pido un poquito de paciencia. Más adelante les hago participar. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a continuar con la diapositiva. Vamos a continuar, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a ver. Entonces, estábamos viendo, ¿no? Cómo es el asma. Miren, aquí vemos, tal como nos dijo nuestro hermano, ¿por qué colapsa la persona, mis hermanos? ¿Por qué llega al ahogo? Muchas veces a que como se desmayan y todo. Porque fíjense en el bronquiolo inflamado. Fíjense, por favor. Este es el paso del aire, mis hermanos. Si usted ve el bronquiolo normal, está abierto, está grande. La vía de paso de aire no tiene ninguna dificultad, ni está cerrada, ni apretada por los músculos. No, está completamente abierta y es la manera adecuada de cómo debe pasar el aire. Pero si nosotros nos fijamos en el bronquiolo inflamado, vemos que está hinchado, lo que ya hace que la vía del paso del aire sea dificultosa. Aparte de esto, vemos pues que, y aquí no se está detallando muy bien, pero si nosotros veríamos un problema de asma, veríamos también alrededor de este pequeño agujerito que está para pasar el aire, veríamos también moco que está ahí alrededor, que también dificulta el paso del aire. Y también podemos ver pues la vía que, como pueden verla aquí, está aplastada prácticamente por los músculos de la vía respiratoria. Vamos a continuar, ¿ok? ¿Cuáles son las causas del asma? Del ataque de asma sobre todo, ¿no? Entre las principales causas tenemos el polvo, el humo, el pelo de los animales, plumas de las aves, ciertos alimentos como la carne del mar, es decir, mariscos, este tipo de cosas, pescados, todo esto, el huevo, harinas refinadas, todos los productos lácteos, etcétera. Una vez uno de estos elementos ingresa a las vías respiratorias, agrede a las células que cubren su interior, las cuales responden liberando sustancias químicas que provocan la inflamación y el endurecimiento de los músculos. Entonces ahí, en este momento que se produce esto, cuando ingresa lo que está generando el problema de asma, pues se inflama el bronquiolo y los músculos se endurecen, lo cual hace que presionen la vía respiratoria, mis hermanos.
Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esto sucede? Pues deja de ingresar el suficiente aire, ¿no? Cuando esto sucede, se incrementa la producción de moco, que es espeso y pegajoso, por lo cual se dificulta la respiración. Entonces, miren, este es el proceso por el cual el asma se produce, ¿no? Otros aspectos también que aportan en gran manera a este problema son el ejercicio físico intenso. Por favor, les pido, mis queridos hermanos, me parece que hay un micrófono abierto, que por favor podamos cerrarlo para poder continuar con la clase. Entonces vemos también que el ejercicio físico intenso en una persona que ya tiene problemas de asma no es tan recomendado. ¿Por qué? Porque puede también producir un ataque, un colapso, ¿no? La contaminación ambiental, la humedad, el clima frío, el humo del cigarrillo. Este humo sobre todo es un veneno para cualquier pulmón, enfermo o no enfermo, mis hermanos. Y peor aún cuando una persona ya tiene el problema de asma. Por eso no se debe permitir que nadie fume en su casa o en su vehículo, ya que esto puede convertirse usted en un fumador pasivo, lo cual le generará graves problemas de salud, ¿no? Vamos a ver ahora los signos y síntomas del asma. Tenemos uno de los signos o síntomas, es la disnea, que es una dificultad respiratoria. Todos estos signos o síntomas los estaremos viendo detalladamente, ¿ok? Así que no se preocupen, en este momento pues los vamos a decir únicamente y luego vamos a ir de manera más específica detallando a qué se refiere esto. La disnea, por lo general una persona que tiene asma presenta disnea, que es dificultad para respirar, presenta también aleteo nasal, tos, presenta retracción intercostal y external, presenta respiración acortada, aumento de la frecuencia respiratoria y sibilancias, que son sonidos que se producen por el estrechamiento y obstrucción con moco de las vías respiratorias. Entonces, ahora vamos a ir detallando cada uno de estos síntomas que hemos visto, ¿no? ¿Qué es la disnea? La disnea es la dificultad respiratoria o falta de aire. Es una sensación subjetiva y por lo tanto de difícil definición. La dificultad respiratoria es una afección que involucra una sensación de dificultad o incomodidad al respirar o la sensación de no estar recibiendo suficiente aire. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes, recuerden levantar sus manos si ustedes desean participar. ¿Por qué se produce esta disnea, mis hermanos? Después de que ya hemos visto cómo es el proceso del asma, ¿por qué se produce esta disnea? Mi hermanito William, ¿por qué se produce esta disnea, mi hermano? Se produce porque los bronquiolos y los bronquios están taponados y no permite que el aire fluya por todos los circuitos para llegar al pulmón. Excelente, mi hermanito, como vimos, ¿no? Se inflama, se llena de moco, los músculos empiezan a apretar y no permiten el buen pase del oxígeno. Excelente, mi hermanito, muy bien. Entonces, por eso se produce esta disnea. Realmente la persona está sintiendo la necesidad de oxígeno por la falta de porque no está entrando el suficiente oxígeno por este proceso interior que ya vimos cómo funciona, ¿no? Vemos también que se produce el aleteo nasal. Miren, aquí tenemos en un cuadro las fosas nasales normales y en el otro las fosas nasales dilatadas. El aleteo nasal es cuando las fosas nasales, se ensanchan cuando se respira. Con frecuencia es un signo que usted tiene dificultad para respirar. Es decir, que la persona respira y las fosas nasales se abren. Respira la persona y las fosas nasales se abren. A esto se llama el aleteo nasal. Esto es una demostración que no está ingresando el suficiente oxígeno a nuestro cuerpo o que hay una dificultad para que ingrese el oxígeno, ¿no? Vamos a continuar. También se puede presentar
La tos es un reflejo que mantiene despejada la garganta y las vías respiratorias. Aunque puede ser molesta, la tos ayuda al cuerpo a curarse o protegerse. Miren, la tos es una defensa del cuerpo, mis hermanos. Cuando hay algo que está obstruyendo la vía respiratoria, pues el cuerpo tose como una defensa para poder sacarlo y que la vía respiratoria se despeje. En este caso, como estamos hablando del asma, por más que el cuerpo intente toser y se dan unas toses así como de broncoespasmo, que son unas toses como muchos médicos las llaman la tos perruna, porque se oye como que fuera un ladrido de perro, una tos ronca. Entonces la persona empieza a toser, intentando el cuerpo. Vamos por favor a cerrar los micrófonos, mis queridos hermanos, porque hay una interrupción. Entonces vemos que el cuerpo como una defensa pues empieza a toser, pero sin una respuesta positiva, ¿no? Porque el cuerpo intenta sacar esto que está obstruyendo, que no permite que pase de manera adecuada el aire. Lamentablemente, en el caso del asma, si no damos algo que ayude a retirar este problema, pues no va a poderse curar. Habíamos hablado también que otro de los síntomas del asma es la retracción intercostal y esternal. Retracción. Otro signo de dificultad en la inhalación del aire es la retracción. Cuando la persona retrae el tórax hacia las costillas por debajo del esternón o por encima de la clavícula. Esto puede suceder si la vía respiratoria de los pulmones, bronquiolos, están parcialmente obstruidas como resultado de los músculos intercostales se retraen hacia adentro entre las costillas cuando usted respira. Este es un signo de las vías respiratorias bloqueadas. Entonces, miren, vemos. Aquí tenemos una retracción subexternal, ¿no? Entonces, miren, normalmente cuando ustedes respiran... profesora. Por favor, les pido que cierren sus micrófonos, mis queridos hermanos. Hay una interrupción de alguien que está con un micrófono abierto. La hermana Lilian. Por favor, mi hermanita, cierre su micrófono porque no podemos escuchar. No se escucha bien usted, doctora. ¿Ahí me pueden escuchar? Es que hay una interrupción de algún micrófono abierto, entonces por eso se dificulta el que se pueda escuchar. Listo, mis hermanos, vamos a continuar, ¿ok? Entonces, miren, hermanos, normalmente cuando una persona respira, pues me gustaría que hagamos este ejercicio, mis hermanos. Respiren ahora ustedes. Inhalen, metan aire, ahora boten ese aire. Ustedes ven que al inhalar, nosotros inhalamos, metemos el aire y vemos que el estómago se infla, ¿no es cierto? Esta es una adecuada respiración, mis hermanos, porque vemos que el aire está ingresando. Cuando la persona está con un proceso de asma, como podemos ver en la diapositiva, el aire en lugar de inflar el estómago, lo que hace es como que se aplastara el estómago y empezamos a ver las costillas, mis hermanos. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver aquí en la diapositiva, vamos a volver a compartirla para que ustedes puedan ver las imágenes. Ustedes pueden hacer el ejercicio de la respiración. Ustedes pueden respirar ustedes pues y ver cómo se produce, ¿no?, esta respiración. Pero si nosotros vemos en el dibujo de la diapositiva, esto no se está generando. Vamos a ver aquí. Quiero que se fijen, por favor, en los dibujos. Vamos a verlos. Ya les paso un poquito de paciencia. Entonces, miren, vamos a ver aquí en los dibujos. Si ustedes se fijan aquí en estos niños que están aquí, miren. Cuando el niño está respirando, es como que se hundiera la parte superior del esternón.
Miren, es como un hundimiento. Usted respire, usted va a sentir que su estómago se infla, un poquito se mueve el tórax también y se infla, ¿no? Está entrando muy bien el aire. Pero en estos casos, si ustedes miren la retracción intercostal, en donde se empiezan a observar como las costillitas, es como que se absorbiera en lugar de inflarse el estómago y las costillas empiezan a sobresalir. Entonces, este es un problema de retracción intercostal o esternal, mis hermanos. Pueden fijarse aquí ustedes en las imágenes. Esto ustedes pueden realizar el ejercicio, ustedes respirando, dándose cuenta cómo es una respiración normal. Y aquí vemos una respiración con dificultad. Esto lo que me está diciendo a mí es que el paso del aire no es adecuado, que hay algo que está obstruyendo o bloqueando la vía respiratoria. Vamos a continuar. También en otro de los signos, pues, de los problemas de asma es la respiración acortada. ¿Por qué? Porque como vemos en la imagen, el pulmón sano, miren, tiene una vía bastante grande para que pueda ingresar el aire. La vía respiratoria es amplia. Vemos la cantidad normal de moco. No está sobresaliendo ni en exceso. Vemos la pared, pues, que está normal del bronquiolo, no está inflamada, está pequeña, una pared normal. Vemos los músculos que están relajados, no están constriñendo, ni aplastando, ni presionando la vía respiratoria, no, están normales. Entonces, el paso de aire es normal. Pero en el pulmón con asma, pues vemos la vía respiratoria bastante estrecha, se vuelve un paso muy pequeño de aire. Vemos que hay un exceso de moco, una producción excesiva de moco, que esto lo que hace también es dificultar para que pase el aire. Vemos la pared del bronquiolo inflamada a tal grado que hay un mínimo orificio, un orificio bastante pequeñito para que pueda pasar el aire. Vemos también el músculo que está apretando la vía respiratoria y de esta manera dificulta aún mucho más el paso del aire, ¿no? Ahora, también vimos que otro de los signos o síntomas del asma es el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Cómo puedo yo saber que una persona tiene un aumento de la frecuencia respiratoria? Hay sitios donde yo puedo tomar la frecuencia respiratoria. En el abdomen, el pecho, el tórax. ¿Cómo lo hago? La frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que una persona introduce O2 y elimina CO2, es decir, que la persona introduce oxígeno y elimina el anhídrido carbónico, ¿no? De su cuerpo mediante la inhalación y la exhalación. Esto quiere decir que cuando una persona inhala, mete aire y luego bota este aire, es una respiración que yo voy a contar, ¿ya? ¿Cómo contar las respiraciones de una persona? Observe usted el pecho. Cada inspiración y expiración se tomará como una respiración. Es decir, que cada vez que yo veo que una persona inhala, luego exhala, es una respiración. Vamos a intentar contar las respiraciones de la persona sin que se dé cuenta. Porque muchas veces si la persona sabe que estamos contando las respiraciones por minuto, inconscientemente tiende a alterar. Entonces, usted le dice, voy a contar tus respiraciones y a veces ellos alteran la respiración. Inconscientemente es algo que el cuerpo de por sí lo hace porque intenta contar. Entonces, tenemos que intentar hacer este conteo sin que la persona se dé cuenta. Vamos a utilizar un reloj y vamos a ir viendo cuántas veces va subiendo y bajando el estómago y vamos a contar una respiración y esto vamos a tomarlo por minuto. Porque en el asma, como les había dicho, las respiraciones por minuto suben. ¿Cuáles son los valores normales de la frecuencia respiratoria? Depende de la edad, ¿no? En recién nacidos es de 30 a 80 respiraciones por minuto. En lactantes menores es de 20 a 40 respiraciones por minuto.
En lactantes mayores es de 20 a 30 respiraciones por minuto. En niños de 2 a 4 años es de 20 a 30 respiraciones por minuto. Y en personas adultas de 15 a 20 respiraciones por minuto. Ahora, las edades pediátricas para que ustedes puedan tener una guía. Se considera un recién nacido a un niño entre 0 a 28 días. Se considera un lactante menor, que vimos en el caso de los lactantes menores, de 20 a 40 respiraciones por minuto. Por favor, cerremos los micrófonos, mis hermanos, porque hay interrupción por los micrófonos abiertos. Entonces, se considera un lactante menor a un bebé que es de entre 29 días a 12 meses. Un lactante mayor entre 12 meses a 24 meses. Entonces, es una referencia para que ustedes puedan saber a qué nos referimos cuando decimos lactante menor, lactante mayor y recién nacido, ¿no? Esta es la frecuencia respiratoria por minuto que es normal en una persona. Digamos que yo tengo una persona adulta que está más de 20 respiraciones por minuto, quiere decir que ya hay una dificultad respiratoria por algún motivo, ¿no? Ya hay algún tipo de obstrucción respiratoria, me está indicando porque está subiendo la frecuencia respiratoria. Por favor, mis hermanitos, cerremos los micrófonos. Hay una interrupción con el micrófono, por favor, cerrémoslo. Entonces, vamos a ver ahora las sibilancias. Es otro de los síntomas que presentan las personas que tienen problemas de asma. Las sibilancias corresponden a sonidos de tipo musical de alta tonalidad, semejantes a un silbido. Es como un silbidito, como que usted escuchara algo así, mis hermanos. En ambos casos, el origen de estos ruidos obedece a una mayor turbulencia al paso del aire en zonas donde existe obstrucción bronquial, ¿no? Esta sibilancia se produce precisamente por la obstrucción del bronquiolo. Entonces, el esfuerzo del cuerpo de intentar meter aire genera estas sibilancias. Ahora vamos a pasar al tratamiento natural. ¿Cómo se realiza el tratamiento natural para el asma? Primero, mis hermanos, vamos a cambiar la dieta completamente. Es importante evitar el consumo de carnes en su totalidad. Cuando me refiero a carnes, estoy hablando de carne de res, carne de pollo, carne de pescado, todo tipo de carnes. Es decir, que una persona que va a hacer el tratamiento para el asma debe volverse completamente vegano, mis hermanos. Mariscos también, doctora. Sí, también. Es importante también evitar el consumo de los derivados del animal, en especial los lácteos. Es decir, leches, quesos, huevos, mantequillas, todo Los este mariscos tipo de son los cosas. mejores. Así es, así es. Cuando nos referimos a carnes, realmente estamos hablando de todo tipo de carnes. Pero lo que son mariscos, carnes de cerdo, este tipo de carnes son aún mucho peores. Pero cuando nos hablamos de que la dieta debe de cambiar y debe evitarse el consumo de carnes, estamos hablando de todo tipo de carnes, mis hermanos. Mientras la persona hace el tratamiento, debe volverse completamente vegano, porque como vemos también los derivados de la carne debe de retirarse de la dieta. Es decir, la leche, queso, huevos, mantequillas. ¿Por qué? Porque todos estos productos, mis hermanos, son productores de mucosidad dentro del cuerpo. Es decir, generan moco y generan también flemas. Entonces, si ya tenemos un problema presente en una persona con asma, que tiene ya en sí por el hecho del asma mismo, generación de moco en exceso y todo esto, mucho más nosotros le estaríamos como aportándole un poquito más a la enfermedad para que se produzca más aún. Entonces, la persona que tiene asma necesita retirar de su dieta todo lo que son las carnes
en general, todo tipo de carnes y también los derivados del animal, como habíamos visto, como son la leche, quesos, huevos, mantequillas, todo este tipo de cosas necesitamos sacarlos de la dieta. Si es que la persona va a hacer el tratamiento natural y no cambia la dieta, no va a haber resultados, mis hermanos. Quizás un cierto tiempo va a haber un poco de resultado, usted va a estar feliz, pero si usted no cambia la dieta, no va a haber una curación. Evitemos también el consumo de colorantes, saborizantes, golosinas, harinas procesadas o blancas y azúcar refinada. También los productos que son ligeramente procesados. Como habíamos visto antes, muchos de estos productos, mis hermanos, tienen sustancias químicas que pueden generar problemas para nuestra salud. Para una persona sana, mis hermanos, mucho más si ya hay una patología de por medio como el asma. Si hay un problema de salud ya presente, mucho más debemos llevar una vida completamente natural, mis hermanos. Entonces necesitamos sacar de la dieta de la persona que tiene asma todo lo que son colorantes, saborizantes, golosinas, harinas procesadas, harinas blancas, azúcares refinadas. También evitemos el uso de productos de aseo o cuidado personal que sean químicos, como por ejemplo desodorantes, cremas, perfumes, shampoos, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente que estábamos retomando la materia, pues lamentablemente hay sustancias como el propilenglicol, que lo que hace es que la sangre no pueda llevar suficiente oxígeno a los órganos vitales. Entonces, si ya tenemos un problema de asma que está produciendo la obstrucción del paso del oxígeno, ahora imagínense añadiéndole el propilenglicol. Estamos generando nosotros mismos que la persona colapse, mis hermanos. Así que una persona para hacer el tratamiento del asma necesita pues tener una vida bastante natural, reemplazando este tipo de productos químicos por productos naturales, ¿no? Ahora también tenemos, es importante realizar técnicas de respiración. La aeroterapia es un tratamiento por medio del aire, es parte de los 8 remedios naturales. Es saber respirar, mis hermanos. La aeroterapia, pues, no es otra cosa que saber respirar de una manera adecuada, ¿no? Esto es una verdadera ciencia, practicar terapias de respiración en horas de la mañana, en lugares campestres, ojalá en medios de árboles medicinales donde hay eucalipto, pino, entre otros. Es básico para lograr contrarrestar en el menor tiempo posible el asma. Ponga su espalda bien recta, porque ese es otro problema, que muchas veces estamos encorvados, entonces presionamos nuestros órganos vitales y no hay una buena respiración. Entonces coloque usted su espalda bien recta y vamos a realizar una respiración profunda hasta llenar los músculos abdominales, es decir, que nuestro estómago se infle, y luego vamos a exhalar el aire despacio. Por su boca, realice este ejercicio por lo menos de 15 a 20 minutos diarios. Esto es lo que va a ayudar, procure realizarlo por la mañana y por la tarde. ¿Qué es lo que va a generar esto? Que su pulmón trabaje de una manera adecuada, mis hermanos. Vemos aquí lo que la hermana de Juan nos habla acerca de la respiración. Dice, para tener buena sangre debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y reparador. Hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Su capacidad se desarrolla mediante el libre funcionamiento, pero disminuye si se los tiene apretados y comprimidos. De ahí los malos efectos de la costumbre tan común, principalmente en las ocupaciones sedentarias, de encorvarse al trabajar. En esta posición es imposible respirar hondamente o profundamente. La respiración superficial se vuelve pronto un hábito y los pulmones pierden la facultad de dilatarse. Se produce un efecto semejante al de apretarse con un corset.
No se da entonces espacio suficiente a la parte inferior del pecho. Los músculos abdominales destinados a ayudar a la respiración no tienen libre juego y se limita la acción de los pulmones. Entonces, miren cuán importante es la respiración, ¿no? Vemos también en el Ministerio de Curación de nuestra hermana de Huay que nos dice, así se recibe una cantidad insuficiente de oxígeno, la sangre se mueve perezosamente, los productos tóxicos del desgaste que deberían ser eliminados por la respiración quedan dentro del cuerpo y corrompen la sangre. No solo los pulmones, sino el estómago, el hígado, el cerebro quedan afectados. La piel se pone cetrina. La digestión se retarda, se deprime el corazón, se anubla el cerebro, los pensamientos se vuelven confusos, se entenebrece el espíritu, el organismo entero queda deprimido e inactivo y particularmente expuesto a la enfermedad. Los pulmones eliminan continuamente impurezas y necesitan una provisión constante de aire puro. El aire impuro no proporciona la cantidad necesaria de oxígeno y entonces la sangre pasa por el cerebro y demás órganos sin haber sido vivificada. De ahí que se resulta indispensable una ventilación completa. Vivir en aposentos cerrados y mal ventilados, donde el aire está viciado, debilita el organismo entero. Entonces, miren, por eso es tan importante, mis hermanos, la técnica de respiración. De esta manera nosotros podemos hacer que los pulmones aprendan a respirar de una manera adecuada, porque muchas veces, pues, malos defectos en la posición de la espalda o cosas así, pues nos lleva a que el pulmón no trabaje de una manera adecuada. Entonces vamos a hacer esta técnica de la respiración. Aparte vamos a hacer un jarabe que se realiza con la piña y el ajo. Lo que vamos a hacer es cortar la piña, pelarla, perdón. La lavamos, la partimos en 3 partes. Vamos a reservar las 2 partes en un envase de vidrio, en la nevera, en la parte donde no congele tanto. Y vamos a tomar una de estas partes. La partimos en pedazos pequeños y la vamos a pasar por el extractor con un diente de ajo. Esta preparación la vamos a tomar la primera 1 hora después del desayuno y la segunda 1 hora después del almuerzo. Esto lo vamos a realizar por un periodo de 14 días, mis hermanos. También vamos a utilizar el zumo de naranja y aceite de oliva. Un complemento perfecto para contrarrestar el asma es tomar un vaso de jugo de naranja caliente con una cucharada de aceite de oliva en ayunas por un periodo de 3 meses. Es muy importante, mis hermanos, porque esto limpia las vías respiratorias, expulsando la flema y permitiéndola respirar con más facilidad. Es importante también verificar que el aceite de oliva sea extra virgen o virgen extra. Lo importante es que sea un aceite de oliva realmente puro, mis hermanos, ¿no? Aún en el procesamiento de cómo lo extrajeron. Es importante ver que sea puro. También podemos hacer un jarabe muy eficaz para el asma. Se lo realiza de la siguiente manera. Ponga usted en la licuadora una taza de zumo de limón puro, una taza del cristal de la sábila. Muchas veces ya venden el aloe de vera directo en envase, pero es preferible que usted compre la penca y usted saque el cristal de la sábila. Ponga una taza del cristal de la sábila en la licuadora. Vamos a poner media taza de miel de abeja pura, una cebolla puerro, una cebolla colorada, 2 o 3 rábanos, 5 gotas de aceite esencial de eucalipto, apto para el consumo humano. Si es un aceite esencial puro de una buena marca, es apto para el consumo humano, mis hermanos. Entonces vamos a añadir esto en el jarabe. Lo licuamos hasta que esté completamente incorporado todo. Luego lo sacamos de la licuadora y ponemos en un envase de vidrio, que esté bien limpio este envase. Procuren antes de poner el jarabe poner agua hirviendo para que mueran todas las bacterias. Y vamos a tapar este envase
ponemos el jarabe en el envase de vidrio, lo tapamos y de esto vamos a ponerlo en la refrigeradora para una mejor conservación en la parte donde congele menos, donde sea más bajo el frío. Y vamos a tomar de esto 2 cucharadas cada 3 horas por un periodo de 22 días. Este jarabe lo que va a hacer es que el bronquiolo se desinflame y que el moco y la flema vayan retirándose, mis hermanos, ¿ok? Vamos a continuar. También debemos utilizar, recuerden que esto es un tratamiento completo, así que vamos a hacer todo esto al mismo tiempo. Utilizaremos también el extracto de totumo, del cual tomaremos una copita de totumo 3 veces al día. Vamos a hacer también un adecuado descanso y aseo de la habitación del paciente. Recuerden que la persona misma no puede limpiar la habitación. Necesita hacerlo alguien que le pueda ayudar. Entonces, vamos a limpiar la habitación del paciente, sacudiendo bien las sábanas, cobijas, colchones, almohadas para que salgan los ácaros. Con las ventanas abiertas y el paciente no debe estar en la misma habitación mientras hacemos esto. Y vamos a hacer también vaporizaciones con sal en grano. Vamos a realizar pues una olla de agua, la dejamos hervir, la apagamos, vamos a poner ahí una cucharadita de sal en grano y esto vamos a ponerlo pues directamente a inhalar al paciente. Y tenemos que estar siempre al pendiente de él, no podemos ponerlo y dejarlo, no, nosotros tenemos que estar al pendiente, realizándole preguntas como ¿estás bien? ¿No te sientes mareado? Cosas así, ¿no? Es importante realizar esto para ver que no vaya a presentarse algún problema en ese momento, mis hermanos. Esto nos va a ayudar también a despegar, limpiar las vías respiratorias, despegar este moco, esta flema que muchas veces está ahí adherido, ¿no? Luego de que ya hagamos por un periodo de 10 minutos la inhalación, vamos a virar al paciente boca abajo y vamos a dar golpes con nuestra mano de manera bicóncava. Vamos a golpear la espalda de arriba hacia abajo por 10 golpecitos. Luego de los 10 hacemos un pequeño masaje, descansamos y esto lo vamos a repetir por 4 ocasiones. La vaporización es importante hacerla todos los días, por lo menos una vez al día, por un periodo de 7 días iniciales. Y otro de los grandes remedios que tenemos, pues, es la esperanza en nuestro Dios, mis hermanos. El paso más importante de todos es depositar una fe sincera en el médico supremo, sabiendo que Él y solo Él tiene el poder de devolver al cuerpo enfermo la libertad y el gozo que se tiene al estar sanos, mis hermanos. Entonces, hay que entender que Dios nunca decepciona a quien deposita su confianza en Él. Y si nos estamos curando con medicamentos naturales, pues estamos confiando realmente en la curación de nuestro Señor Jesús. Entonces, ahí viene la dependencia del Señor en el tratamiento natural. Entonces, esta ha sido nuestra clase de hoy, mis queridos hermanos. Les agradezco a cada uno de ustedes por su presencia en la clase. Muchas gracias por estar aquí participando con nosotros. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a dejarlo esto para la próxima clase que tengamos porque ya el tiempo se nos terminó. Les agradezco por estar aquí presentes a cada uno de ustedes. Veo muchas caras ya conocidas de personas que ya han estado en otras clases. Gracias por estar aquí. Les agradezco en gran manera. Que el Señor Jesús les bendiga mucho. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues guárdenla. En la siguiente clase vamos a despejar todas estas dudas, ¿ok? Porque el tiempo ya se nos ha terminado. Bendiciones, mis queridos hermanos. Un gusto poder verles. Les mando un abrazo gigante. Que el Señor Jesús les bendiga en gran manera. Esta ha sido nuestra clase. Gracias, hermanos. Felicitaciones. Gracias a ustedes, mis hermanos. Muchas gracias. Doctora, solamente, doctora, antes que se vaya.